Saludos, distinguidos amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y en este video vamos a hablarles de lo que es el teorema de Thevenin. Pues bien, ustedes saben que existe en electrónica, los que estudian electrónica y están comenzando, han dado el teorema de Thevenin. Hay otro que se llama también el teorema de Norton. Han trabajado también, obviamente, la ley de Ohm, que es la más básica, la más clásica. Y las leyes de Kirchhoff. Pero esta vez vamos a trabajar el teorema de Thevenin en un próximo video. Trabajaremos el teorema de Norton, pero ¿qué específicamente vamos a trabajar del teorema de Thevenin? Porque hay muchos que quizás están viendo este video que ya lo conocen, pero yo lo que voy a hablar es precisamente de cuál es la utilidad del teorema de Thevenin en electrónica, que no es precisamente lo que le dicen cuando usted está estudiando electrónica o electricidad. De manera que vamos a comenzar diciendo por qué es importante el teorema de Thevenin y dónde se aplica, porque no siempre se aplica. Bien, vamos a comenzar hablando de la teoría, todo esto que vemos acá, vamos a leerlo y luego vamos a interpretarlo, a digerirlo. Y dice así, teorema de Thevenin, la parte teórica dice, este teorema dice que entre dos puntos de un circuito que posea fuente o fuentes y resistencias lineales, faltó aquí decir que tenga dos terminales de salida, se comporta entre dichos terminales como una única fuente de tensión constante en serie con una resistencia. ¡Wow, profesor Gómez! Pero esta teoría quizás está un poco incómoda para entender, pero se la voy a traducir, por así decirlo, o a enseñarlos o a ayudarles a digerir esta teoría. Fíjense qué es lo que pasa. Miren, para eso yo traje este esquemático que vemos acá, porque realmente cuando se habla del teorema de Thevenin, lo que estamos buscando es una comparación con el concepto que ya hablamos en uno de nuestros videos de el concepto de resistencia interna de una fuente. RI que vemos ahí significa resistencia interna. Esto que vemos acá obviamente es una pila o batería y fíjense que aquí está el símbolo, ¿no?, de pila, pero que tiene internamente una resistencia. Ya hay muchos que conocen este concepto, pero ¿por qué yo traigo esto aquí en este tema del teorema de Thevenin? Porque precisamente el teorema de Thevenin lo que persigue es, utilizando resistencias, persigue emular esto. Por eso es importante que esto esté claro. Ya hay muchos que quizás están viendo este video que están claros con esto, pero hay otros que no están claros o quizás se le ha olvidado algo del concepto. Y aclaramos rápidamente, pero también le sugerimos que vea el video de cortocircuito y sobrecarga de nuestro canal. El video de cortocircuito y sobrecarga en nuestro canal que hablamos con lujos y detalle de esta parte. Pero rápidamente aquí lo decimos. Miren, todo el mundo sabe que sea una batería, pila o una fuente convertidora diseñada, realmente genera un voltaje. Este voltaje, por ejemplo, si en este caso una pila de 1.5 voltios, se supone que esto es lo que medimos acá y acá, ¿verdad? En los puntos de salida positivo y negativo. Pero en realidad, producto de todos los elementos por los cuales está diseñada y fabricada la batería, en realidad existe una resistencia interna. No es una resistencia explícita, o sea, no es que usted destapa una pila o batería y la resistencia aparece allá adentro. Claro que no. Simplemente es una resistencia, repito, producto de todos los materiales que conforman la batería en cuestión, o la pila, o la fuente, si puede ser una fuente también, y es la resistencia interna. ¿Por qué? La existencia de una resistencia interna te dice a ti que no hay fuente ni batería ideal, que todas tienen un punto de caída de voltaje y en el caso de las pilas y baterías tienen un punto de agotamiento donde ya ellas se descargan. Bien, entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros conectamos a la salida en estos puntos, aunque en el esquemático lo vemos acá, es una carga, ¿verdad? Puede ser un circuito electrónico, un motorcito, una bombilla, etc. Entonces, producto de que existe una resistencia interna, vamos a tener acá un voltaje con carga, que es diferente al voltaje en vacío que hay dentro de la pila o batería. De repente yo puedo tener acá 1.6 voltios y cuando yo conecto una carga aquí, pudiera yo medir, por ejemplo, 1.4 voltios. Te dirá, pero hay un problema ahí, hay 0.2 de diferencia.
Ese punto 2 de diferencia se queda en la resistencia interna. Nadie quiere que se quede ahí, pero es como un efecto secundario, es producto de que la resistencia interna existe en toda pila o batería, no importa que sea alcalina, que sea de litio, que sea plomo ácido, etc. Esta fórmula que vemos acá precisamente habla de eso. Dice acá que la resistencia interna es producto del voltaje en vacío menos voltaje con carga entre la corriente que está circulando. El voltaje en vacío siempre será el que está dentro de la batería o el que podemos medir cuando no hay carga conectada en estos dos puntos. El voltaje con carga es el que medimos en esos mismos dos puntos, pero ya con una carga conectada. Y obviamente esa carga queda en serie con esa RI y por eso, pues entonces se genera una caída dentro y hay un voltaje fuera. ¿Se entendió ahí? Bien, eso lo quería explicar antes entonces de pasar al tema en cuestión, que es el teorema de Thevenin, porque el teorema de Thevenin está estrictamente relacionado con esta parte de resistencia interna de una fuente. Y comienzo entonces a explicarle. Imagínense que usted quiere alimentar un circuito o una carga que se alimenta con un voltaje, pero usted quiere bajar ese voltaje, hacer una reducción del voltaje. Entonces vamos a empezar a ver lo que es una fuente. Aquí tengo positivo o negativo. A esto le vamos a llamar una fuente primaria. Esta sería la fuente primaria y vamos a sacarle 2 puntos a ese circuito. Aquí tengo pues el punto A y el punto B. Este es una R1 y una R2. Esto es un simple divisor de tensión. Bien, entonces, en ese divisor de tensión, repito, esta sería la fuente primaria, de donde yo saco el voltaje, y en estos 2 puntos se va a dar un positivo y un negativo producto de una fuente que vamos a llamar secundaria. Fuente secundaria que se deriva de la fuente primaria. Esta es la primaria y esta sería la fuente secundaria. Bien, entonces es aquí donde entra el teorema de Thevenin y donde se puede equiparar a este concepto que hablamos de resistencia interna de una fuente. Y explico. Supongamos que ahora a este circuito, pues yo le conecte aquí una carga. Por ejemplo, pudiéramos conectar cualquier cosa, pero por ejemplo un motor eléctrico DC. Suponga usted que estén motores de, qué sé yo, de 6 o 5 voltios, pero aquí yo tengo una fuente de 12 voltios. Si lo conecto a 12 voltios, pues lo puedo averiar. Entonces hago un divisor de tensión para alimentar el motor. Todo esto es un ejemplo. En un ratico veremos que realmente esto es improductivo. O sea, esto realmente, o sea, en el mundo real no se puede hacer. Pero es para entender el teorema, o no se debe hacer, para entender el teorema de Thevenin. Bien, entonces, viéndolo así, que hago un divisor de tensión formado por R1 y R2 para bajar este voltaje y poder llegar entonces al voltaje de 6 voltios. Obviamente, ese divisor de tensión, suponga usted que yo conecte ahí resistencia de, por ejemplo, 100 ohmios. 2 de 100 ohmios me va a bajar exactamente a la mitad. Cuando 2 resistencias son iguales, pues me hace un divisor de tensión a la mitad. ¿Y qué va a pasar? Es aquí lo interesante que entra el teorema de Thevenin. Pues bien, miren, el teorema de Thevenin dice que para usted sacar la resistencia interna, es como quien dice que en estos 2 puntos, en este positivo y este negativo, es como si esto fuera una fuente, que aunque depende de esa, esto es una fuente aparte. Bien, entonces imagínense ahora que yo redibujo el circuito de la siguiente manera. Mírenlo acá. Voy a dibujar una fuente. Vamos a aislar un poquito esta parte, ¿verdad? Para no confundirnos. Y vamos a dibujar ahora una fuente, positivo y negativo. Vamos a poner una resistencia en serie. Y vamos a dibujar, pues, el motor. O sea, tiene 2 puntos acá. Y acá quedaría entonces el motor. ¿Cuál motor? El mismo que tenemos de este lado. Ese motor sería ese mismo motor. Pero fíjense cómo el circuito ha cambiado. Esta la vamos a llamar R, vamos a escribirlo, que se quede fijo, RTH, que significa resistencia Thevenin, y este se va a llamar BTH. ¿Cómo yo llego a este circuito que acabo de dibujar? Bueno, ahí está la regla que deben todos aprendérsela. Bueno, los que no se la saben, que es la siguiente. Dice así: para sacar el VTH, este voltaje que está acá, simplemente calcule por ley de Ohm el valor que quedaría acá en el circuito original. Vamos a llamarle a este el circuito original, y vamos a llamarle a este
el circuito secundario. Entonces, en este circuito secundario, ese VTH sería el voltaje que yo saco aquí. O sea, por ejemplo, por ley de Ohm, yo puedo hacer un cálculo de ley de Ohm en todo este circuito y obviamente me va a dar que esas dos resistencias aquí yo voy a tener 6 voltios porque son dos resistencias de igual valor. Entonces, esos 6 voltios que yo calculo aquí sin la carga conectada, eso es un cálculo sin la carga conectada, eso me va a generar el VTH acá. O sea que sería un VTH de 6 voltios. Bien, luego, ¿qué me dice la regla del teorema de Thevenin? Que para yo sacar esa resistencia que está ahí, el valor de esa resistencia, pues yo voy a asumir esta fuente como un cortocircuito, o sea, a nivel del análisis, no es que voy a hacer un corto físico. Cuando yo asumo esa fuente como un cortocircuito, si usted se fija bien en la conexión, dele una observadita, R1 y R2 quedan conectadas en paralelo. Fíjense bien. ¿Verdad que sí? Porque tengo esos dos extremos conectados y aquí tengo estos dos puntos conectados. Quedan en paralelo, obviamente. Entonces, cuando hago el cálculo del paralelo, pues aquí me va de una RTH de 50 ohmios, en el caso de que tenga esas dos de 100 ohmios. Entonces, en síntesis, voy a tener 50 ohmios de RTH y voy a tener, pues, 6 voltios de VTH. Esos son mis valores de resistencia Thevenin y voltaje Thevenin. Repito, estos 6 voltios se sacan extrayéndole el voltaje aquí por ley de Ohm y la RTH se saca asumiendo la fuente como un cortocircuito y se hace un cálculo de cómo quedan interconectadas esas resistencias que están en paralelo en este caso y pues de ahí sale la RTH. Entonces, ¿qué pasa? Ya para este nivel de circuito ya yo no necesito mirar este. Ahí es que entra Thevenin. Es como si estos 6 voltios que me dio el voltaje Thevenin, ya esto se comporta como una fuente y un circuito independiente, aunque estamos claros que todo salió de aquí. Pero ya esto es independiente, tengo 6 voltios con una resistencia interna de 50 ohmios, entonces ya toda esta configuración es como si fuera esto. Y es ahí, por eso fue que le puse de entrada este diagrama para que podamos entender Thevenin. Muy bien, o sea, es como que se creó ya una fuente aparte con su propia resistencia interna para encender ese motor. Bien, esa es la idea de Thevenin. Ahora bien, ¿por qué yo le dije ahorita que este circuito es inoperante? O mejor dicho, pues usted lo puede hacer, pero es ineficiente, más bien, poco rentable y totalmente con un bajo rendimiento. Pues porque hay muchos métodos hoy día, desde hace un tiempo para alimentar un motor desde una batería bajándole el voltaje. Yo aquí pude haber puesto un regulador de voltaje. Ya directamente en este circuito le pongo, en vez de hacer un divisor de tensión, le pongo un regulador que me baje de 12 a 6 voltios. Pero esto es importante saberlo por lo siguiente. Realmente en este tipo de cargas, entiéndase un motor, puede ser también una bombilla, puede ser también otro tipo de circuito, Thevenin no es ahí que se usa. Que esa es la otra, el otro error o la confusión que tienen muchos técnicos y alumnos. ¿Dónde se usa Thevenin realmente? Les voy a explicar. Digamos, vamos borrando, digamos que yo tengo un circuito con transistores. Y yo voy a alimentar la base, voy a hacer un amplificador con transistores. Entonces, ¿qué pasa? De aquí, de este punto, ya esto hay que saber un poquito de electrónica. Si usted es muy básico, tiene que entender lo que es un transistor y los circuitos con transistores. Y acá yo alimento esto porque acá yo tengo, pues ya por aquí saldría una señal. Es un transistor. Fíjense que acá se parece bastante a lo que teníamos hace un rato. Una R1, una R2, que muchas veces se llama RB1 y RB2, pero en este caso sería pues R1 y R2. Forman un divisor de tensión que alimentan la base. Esto en electrónica es lo que se llama el divisor de tensión que va a establecer lo que es el punto Q. El punto Q en un circuito, la Q viene de quiet, que se escribe así, quiet. Viene de quiet, que significa en reposo, tranquilo. O sea, le va a dar la polarización que necesita la base. Entonces, ese circuito, usando Thevenin, este circuito yo puedo redibujarlo haciendo lo siguiente. Pues hago una fuente que ya no serían, ojo, ya esa fuente, esta de aquí, no sería esta,
sería, claro, se deriva de esa, pero esta sería la fuente Thevenin, ¿verdad que sí? Y pues ahora yo le pongo una resistencia que quedaría en serie con la base. Fíjense que ahora en vez de haber dos, hay una y sigo construyendo el circuito como estaba. Bien, entonces ya este circuito a este nivel, yo calculando Thevenin, pues puse el circuito más simple poniéndole una sola resistencia de base en vez de ver estas dos, y entonces ahí sí se me hace más fácil el análisis y el cálculo de ese circuito utilizando el teorema de Thevenin. ¿Por qué se puede usar aquí y no en el circuito del motor que vimos anteriormente? Aunque sí se puede, en teoría, porque realmente en la práctica aquí sí es usual usar Thevenin porque estamos trabajando a baja corriente, pero esto de alimentar cualquier carga con un divisor de tensión realmente es ineficiente. Pero para alimentar la base de un transistor, pues sí funciona. Reduzco el circuito a este nivel aplicando el teorema de Thevenin y esa es la utilidad. Espero que hayan comprendido este video. Esperen, próximamente vienen de otras leyes, teorema de Norton, superposición, Kirchhoff, siempre explicado de forma sencilla y amena, como solemos hacerlo en este canal y llevándolo sobre todo a la parte funcional, lo que nunca te han dicho de las cosas. Hasta la próxima. Suscríbase a nuestro canal. Bye bye.